los más lúcidos y los de mayor trayectoria en el arbitraje. Tengo el gusto de presentar como los últimos expositores que cierran este evento académico al doctor Ricardo Gandolfo Cortés, abogado, árbitro, especialista en arbitraje, sumamente reconocido en el ámbito del arbitraje en contrataciones con el Estado, permanente interventor en eventos académicos, un gran amigo, y muchas gracias por su presencia. Un aplauso, por favor. Y también tenemos al prestigioso doctor Gonzalo García Calderón, fundador del estudio García Calderón, Vidal y Montero, que ha tenido la habilidad de venir al evento a pesar de sus múltiples ocupaciones y actividades académicas, y un experto del arbitraje. Un aplauso, por favor. Escucharemos como primer interventor en el evento al doctor Ricardo Gandolfo Cortés. Muchas gracias. Mis primeras palabras quisiera que sean de agradecimiento a la Dirección Académica y de Promoción Social del Colegio de Abogados de Lima y al Centro de Altos Estudios Patmos por la organización de este evento. El tema propuesto es Ética y corrupción, perspectivas del arbitraje en contrataciones del Estado. Lo primero que debemos hacer para tratar este tema en forma correcta es precisar los conceptos, qué cosa es ética y qué cosa es corrupción. Ética es el conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de vida. Parte de la filosofía que trata del bien y del fundamento de sus valores. O sea, actúa con ética quien actúa rectamente, honestamente. Y corrupción es una práctica que consiste en la utilización de las funciones y medios de las organizaciones especialmente públicas en provecho económico o de otra índole de sus gestores. O sea, involucra básicamente a la función pública. Como quiera que el tema tiene que ver con la ética y la corrupción en el arbitraje en contratación pública, tendremos que partir reconociendo, como se ha dicho a lo largo de esta tarde, que el arbitraje obligatorio en la contratación pública nació hace 20 años, con ocasión de la primera ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, así denominada, que por circunstancias del destino tuve el alto honor de preparar su primer proyecto. Ahí pusimos el arbitraje obligatorio como medio de solución de controversias. Eso generó, desde luego, una revolución legislativa en el país, que trajo ventajas y desventajas, que popularizó y democratizó el arbitraje y llevó el arbitraje a todos los rincones del país. En las municipalidades más pequeñas se empezó a arbitrar. Eso trajo como consecuencia ventajas y desventajas. La ventaja, naturalmente, el beneficio era y es que los problemas de la contratación pública se resuelven ahora de manera más rápida y eficaz de lo que se resolvían cuando se iban al Poder Judicial. Cuando algún valiente iba al Poder Judicial, normalmente tenía el problema durante 10 años sin resolver. Ningún arbitraje dura eso, desde luego. Probablemente dure menos de la 10ª parte. Entonces ahí tenemos una ventaja. Pero también vinieron las desventajas y vinieron los problemas, frutos de ese crecimiento, podría decirse desordenado. ¿Cuáles son las consecuencias de ese crecimiento? Básicamente dos consecuencias lógicas y simples. Tenemos de un lado muchos árbitros y de otro lado muchos arbitrajes. Todo se arbitra. Podemos decir por qué tenemos muchos árbitros, porque al generalizarse el arbitraje y llevarse a arbitraje todas las discusiones en contratación pública, hemos crecido de manera exponencial en número de arbitrajes. Entonces tenemos muchos árbitros. Tenemos necesidad de muchos árbitros y hay que designar árbitros en todo el país. Y como tenemos muchos árbitros o muchas personas que practican el arbitraje, tenemos más árbitros malos que árbitros buenos,
porque evidentemente la demanda es mayor que la oferta. Tenemos árbitros especializados, con experiencia, que tienen conocimientos suficientes como para resolver controversias en número manifiestamente menor a la cantidad de arbitrajes que hay. Entonces ahí tenemos un reto importante, que a diferencia de lo que pueden sostener otras personas, nos obliga a capacitar a los profesionales en la materia arbitral para poder estar a tono con las exigencias de la hora actual. Entonces tenemos ahí que hacer algo para solucionar ese problema y no tener malos árbitros, por lo menos en esa medida como los tenemos ahora. Pero también tenemos muchos arbitrajes. Y tenemos muchos arbitrajes por varias razones. Primero, porque hay una distorsión del tema arbitral y muchas entidades recurren al arbitraje sin necesidad de recurrir al arbitraje, cuando no deben recurrir al arbitraje. Muchas entidades prefieren abstenerse de tomar decisiones y delegar para que el tribunal arbitral tome las decisiones en lugar de ellos. Las entidades no recurren al arbitraje cuando sus contratistas incumplen. También eso es cierto. En el 95% de los casos, las entidades son las demandadas y los contratistas los demandados. Solo en el 5% de los casos, las entidades son demandantes y los contratistas demandados. Eso no es, desde luego, porque los contratistas o los proveedores sean unos angelitos. Eso es porque las entidades tienen diversos mecanismos que ya hemos reiterado en varias oportunidades para poder coercitar y obligar a sus contratistas a que cumplan sus obligaciones cuando las incumplen. Pese a ello, lo cierto es que sigue habiendo muchos arbitrajes. Entonces, acá ha habido algo interesante. En la última modificación legislativa se ha tratado de invertir la figura y se ha tratado de sincerar el número de arbitrajes. Lo que busca la norma, ¿qué sucedía antes? Antes pasaba que los funcionarios públicos iban a arbitraje, no conciliaban, iban a arbitraje, terminado el arbitraje iban al Poder Judicial en recurso de anulación. En el propio recurso de anulación veían la manera de ir a la Corte Suprema en queja o lo que fuese para dilatar aún más el proceso, y eso terminaba extendiendo el arbitraje, encareciendo el arbitraje y encareciendo la contratación pública misma. La ley quiere sincerar las cosas, hace ese esfuerzo. ¿Y ahora qué nos dice? Ahora trata de potenciar la conciliación. Como dijeron algunos expositores que me han antecedido en el uso de la palabra, ahora la conciliación va a estar de moda. Creo que eso es una aseveración un tanto alegre y rápida. No va a demorar mejor dicho, no va a ser tan rápido. Yo creo que va a tomar su tiempo y vamos a ver si funciona. Porque lo que está tratando de hacer la ley es cambiarle el chip al funcionario. Decirle, antes, ¿qué le decía? Si no agotas instancias, si no vas en recurso a anulación, si no vas a arbitraje, si no te pasas la vida peleando, te vamos a abrir un proceso de determinación de responsabilidades y vas a tener al final un juicio. Ahora le invierten la figura y le dicen, si no evitas el conflicto, si dilatas innecesariamente el conflicto, ahí vas a tener problemas. Por ejemplo, el decreto legislativo 1341 ahora dice, artículo 45.5, la conciliación se realiza en un centro de conciliación acreditado por el Ministerio de Justicia. Presentada una propuesta de conciliación por el contratista, la entidad debe proceder a realizar el análisis costo-beneficio, considerando el costo en tiempo y recursos del proceso arbitral, la expectativa de éxito de seguir el arbitraje y la conveniencia de resolver la controversia en la instancia más temprana posible. Y luego agrega la misma ley, constituye responsabilidad funcional impulsar o proseguir la vía arbitral cuando el análisis costo-beneficio
determina que la posición de la entidad razonablemente no será acogida en dicha sede. Y luego, en materia de recurso de anulación, también dice lo mismo. La interposición del recurso de anulación del laudo por el contratista requiere presentar la carta fianza bancaria incondicional de realización automática, exigencia que no se consigna para el caso del proveedor, en una situación que muchos consideramos injusta, pero a la entidad se le dice que para interponer el recurso de anulación tiene que cumplir las siguientes condiciones de manera conjunta, o sea, ambas: que la acción judicial sea autorizada por la máxima autoridad de la entidad mediante resolución debidamente motivada y que la referida autorización sea aprobada por el titular del sector correspondiente, excepto tratándose de ministerios en cuyo caso la autorización debe ser aprobada por el Consejo de Ministros. De suerte tal que agrega además que los procuradores públicos que no interpongan estas acciones no incurren en responsabilidad. De manera que lo que está haciendo la ley es decirle: oye, si no epilatas el proceso, si no sigues peleando, no vas a tener responsabilidades. Yo digo, vamos a ver cómo funciona esto, porque la función pública y el funcionario público están adecuados, están históricamente entrenados y habituados a seguir prolongando el litigio, a seguir peleando, si quieren, viéndolo desde un punto de vista positivo, a no perder. Pero lo cierto es que la ley está apostando por conciliar. Algunos colegas me dicen: nos vamos a quedar sin arbitrajes, y algo de eso se ha dicho ahora acá. Yo les digo: no nos vamos a quedar sin arbitrajes. Van a quedarse los arbitrajes que deben ir al arbitraje. Lo otro, lo que debe conciliarse, lo que debe resolver la entidad, lo que no es controversia, eso es cualquier cosa. Circo romano, si quieren, con perdón de los romanos, pero es cualquier cosa y no arbitraje. Arbitraje es aquello donde hay posiciones contrapuestas, donde una parte dice A y la otra B. Eso debe ir a arbitraje. Y ese es el objeto del arbitraje obligatorio en la contratación pública. Si todo va a arbitraje, corremos el riesgo efectivamente que desaparezca el arbitraje en una actitud que pueden tomar las autoridades o el Congreso de la República, desterrando el arbitraje en contratación pública. Entonces, evitemos eso. Y la manera de evitarlo es poniendo las cosas en su exacta dimensión, que haya arbitraje donde debe haber arbitraje. El reglamento ha hecho lo suyo y ha creado los mecanismos supuestamente adecuados para que la conciliación camine en esos términos y para que los recursos de anulación también caminen en ese sentido. Pero el problema no está solo en eso, en las dilaciones. El problema está en que también en materia de árbitros, como hemos dicho, hay malos y buenos árbitros, más malos que buenos. Y entre los malos están los que son malos de buena fe, pero no conocen las normas, no tienen la especialidad adecuada, pero hay los otros que actúan de mala fe deliberadamente. Ahí hay, por ejemplo, prácticas ilícitas, hay actos de corrupción, hay delitos, pero hay delitos y prácticas corruptas como hay en todas las actividades humanas, con un agravante o con un beneficio, si quieren verlo de esa manera, que para que haya un acto ilícito en el arbitraje tiene que haber una colusión de varios actores. Tienen que estar confabulados el funcionario público, el proveedor y los tres árbitros, si es que estamos hablando de un tribunal arbitral. Porque si los tres árbitros no coinciden en estar confabulados, no va a prosperar el acto de corrupción. ¿Cómo se crea la corrupción en el arbitraje? Se crea inventando una deuda, imaginando un derecho, creando un derecho que no existe a favor de alguien que no tiene ese derecho. Entonces se crea eso. Entonces, para crear eso tienen que estar confabulados todos. Y si todos están confabulados, eso no es arbitraje. Es cualquier cosa menos arbitraje, porque, ya les digo, para que haya arbitraje tiene que haber posiciones contrapuestas. Pero si en cambio todos están coludidos y todos tienen la misma posición para tratar de sacar un ilícito, eso es cualquier cosa menos arbitraje. Pero eventualmente, en el caso que exista, el problema no está en la colusión misma, sino está
en las partes que lograron que eso se camine así. Por ejemplo, tiene que estar coludido el funcionario público, sea el procurador, sea el ministro, sea la autoridad de que fuese. Si nosotros establecemos un sistema de designación de árbitros adecuado, podemos solucionar el problema. Yo recuerdo que cuando se discutía la ley 30225, yo salí en la televisión, fui entrevistado hasta en 2 oportunidades, porque yo combatía el registro único de árbitros que quería establecerse. Perdí. El registro de árbitros se estableció. Recién el decreto legislativo 1341 lo ha derogado. Pero me parecía malo que el registro único, como su nombre lo indica, sea un registro único obligatorio, de tal suerte que todos tengan que estar inscritos en ese registro para poder arbitrar. Porque era administrado por el OCE. Tenemos el mayor de los respetos por las autoridades del OCE, pero no sabemos lo que puede pasar en el futuro. Y yo decía, ¿qué pasa si el OCE cae en manos de los piratas del Caribe? Con perdón en esta oportunidad, es hermosa zona de playas calientes. Pero si el OCE es tomado por los piratas del Caribe, van a sacar a los chicos buenos del arbitraje y se van a quedar con los chicos malos, que es justamente lo que no se quiere. Entonces no puedes hacer registro único. Pero lo que sí puedes hacer es obligar al funcionario público a que el funcionario público sí designe árbitros, por ejemplo, de la nómina del OCE o de un centro de arbitraje reconocido por el OCE. Eso sí puedes exigir, porque lo que no está bien es que el funcionario público elija de árbitro a su vecina, a su compadre, a alguien a quien le debe un favor o a quien le pretende cobrar un favor. Que eso haga el particular en el libre ejercicio de su derecho y que el auto le salga mal por haber elegido mal un árbitro es su problema y es su dinero. Pero que eso haga así el funcionario público no es su problema ni su dinero, es el problema del Estado, y el Estado somos todos y el problema es de todos nosotros. A todos nos interesa que el funcionario público elija adecuadamente a su árbitro. Y se elige a un árbitro serio y honesto, basta con eso para que no haya posibilidad de que haya corrupción en el arbitraje. Porque ese árbitro, así el particular elija a un árbitro que no es serio, que no es honesto, no va a aceptarle elegir a un deshonesto como presidente y por lo tanto no van a estar en mayoría los deshonestos en ese tribunal. Se va a salvar el arbitraje. Entonces basta que un árbitro sea honesto para que esté salvado el proceso. Entonces el asunto no llega a ser tan simple como eso, pero se puede reducir a eso y se puede ganar bastante evitando eso. La solución, desde luego, también es dotar de más transparencia y publicidad a los arbitrajes. El arbitraje en contratación pública, a diferencia del arbitraje privado, debe ser transparente, porque están de por medio intereses del Estado que nos interesan a todos. En el arbitraje entre privados están en juego intereses particulares que solo a ellos les interesan. Cuando está en juego el interés público, el interés del Estado, debe ser todo transparente. Lo es, en parte, se cuelgan los laudos, se están empezando a colgar las resoluciones de recusación, de designación, etc. En buena hora. Eso ayuda a más transparencia. La mayor transparencia es el mejor antídoto contra la corrupción. Y una palabra final sobre estos proyectos para dotar de mayores controles al arbitraje, para considerar a los árbitros como funcionarios públicos o para tratar de crear nuevos registros administrados por la Contraloría. Eso no conduce a nada. Cuando en 1997 sacamos del ámbito de la vía judicial las controversias relativas a contratación pública, lo hicimos para desregularizar el tema de la solución de estas controversias. Sacamos del Poder Judicial para llevarlo a la vía arbitral, para que no haya regulaciones, para que sea libre, rápido, eficaz. Estamos, con el correr de los años, comenzando a regularlo tanto que vamos a llegar a un punto en que no se va a diferenciar de ahí de donde lo sacamos. Entonces hay que corregir esa línea para volver a la idea original y volver a conquistar y a reforzar el arbitraje como mecanismo rápido y eficaz de solución de controversias. Muchas gracias.